Problema 14, figura 6.80. Use la información proporcionada y determine la resistencia R1 para la red de la figura 6.80. Se tiene una fuente de voltaje de 12 voltios, una corriente de 6 amperes, resistencia 1 no se sabe su valor y la corriente. Resistencia 2 es de 6 ohms y igual no se sabe la corriente que pasa en ella. Aquí está la ecuación de la corriente, es igual a voltaje entre la resistencia. Para calcular la resistencia 2, se tiene que corriente de la resistencia 2 es igual al voltaje de la fuente, que son 12 voltios, ya que el voltaje en circuitos en paralelo va a ser el mismo, la corriente va a ser diferente. Y por eso es corriente de la resistencia 2 es igual a 12 voltios dividido en esa resistencia que es de 6 ohms. Es igual a 2 amperes. Ahora para calcular la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a los 6 amperes menos los 2 amperes. Vamos a tener una corriente en la resistencia 1 de 4 amperes. Ahora se sabe que entra al nodo la corriente de 6 amperes. Sale una corriente de la resistencia 1 que es de 4 amperes. Y sale una corriente a la resistencia 2 que es 2 amperes. Y esas dos corrientes se van otra vez a meter al nodo que es resistencia 1, corriente es 4 amperes y resistencia 2, 2 amperes. Se hace la suma y va a salir nuevamente la corriente de 6 amperes. Ahora ya teniendo esos datos, para poder calcular la resistencia 1, se tiene la ecuación resistencia es igual a voltaje entre la corriente. Resistencia 1 es igual al voltaje de la fuente, 12 voltios, dividido entre esa corriente. Entre la corriente que pasa en resistencia 1 y la corriente son 4 amperes. Resistencia 1 va a tener un valor de 3 ohms. Ahora aquí para el problema 15 de la figura 6.81, determine la potencia entregada por la batería de corriente directa en la figura 6.81. Se tienen estos datos, la fuente de voltaje son 60 voltios, las tres resistencias tienen sus valores, esta es la de 5 ohms, 10 ohms y 20 ohms. Para poder primero vamos a calcular la resistencia total, aquí está la ecuación, resistencia total es igual 1 entre las resistencias. Y por eso va a ser resistencia total es igual al 1 dividido 1 entre 5 ohms más 1 entre 10 ohms más 1 entre 20 ohms. No importa el orden que se pongan. Y vamos a tener una resistencia total de 2.857 ohms. Teniendo la resistencia total, ya vamos a poder calcular la potencia total. Y la ecuación para la potencia total va a ser potencia total es igual a el valor de la fuente de voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia total. Potencia total es igual a los 60 voltios, que es de la fuente, elevado al cuadrado, dividido entre la resistencia total, y la resistencia total es de 2.857 ohms. Y ya tenemos que la potencia entregada por la batería, que es de 1260 watts, 1260 watts.